Hola jóvenes, es un gusto poderlos saludar a través de este video y en esta oportunidad les explicaré otro producto notable. Trabajaremos suma por la diferencia de binomios. Para la explicación del tema veremos varios ejemplos que les permitirán afianzar el tema y poder resolver los ejercicios que vayan en función de este producto notable. La suma por la diferencia de un binomio, vamos a analizar la fórmula. Como su nombre lo indica, si pueden observar, son dos binomios, los cuales se están multiplicando. Uno está en resta y el otro en suma. Algo que debo recalcar y que algo que ustedes tienen que tener muy presente es identificar el caso. Para que sea una suma por la diferencia de un binomio, si pueden observar, son exactamente iguales los términos que aparecen en los binomios. La única diferencia que existe entre los dos es el signo que se está generando en la operación. En uno hay una resta y en el otro hay una suma. Quiero que analicemos la siguiente expresión para determinar si es una suma por la diferencia de binomios. Como hablamos anteriormente, el requisito para que sea una suma por la diferencia de binomios es, primero, que sean dos binomios que se están multiplicando entre sí. En uno se esté generando una resta y en el otro se esté generando una suma. Y seguidamente que los términos sean exactamente iguales. Cuando hablo exactamente iguales es de la siguiente manera. Acá en el primer binomio tengo 9xy y en el siguiente binomio también tengo 9xy. En el primer binomio tengo 2x al cubo y acá es donde vemos el problema en esta expresión. Si pueden observar, en vez de tener 2x al cubo, acá tengo únicamente 2x. Por tanto, en esta expresión yo no podría aplicar la fórmula de suma por la diferencia de binomios debido a que no cumple con las condiciones para ese producto notable. Ahora analicemos esta expresión también para ver si cumple con las condiciones de suma por la diferencia de binomios. Si podemos observar, primero, se están multiplicando. Segundo, hay resta y hay suma. Y tercero, lo que vamos a analizar es que si aparecen los mismos términos. Y si podemos observar, aparecen los mismos términos. El problema que yo veo, a diferencia de la fórmula que tenemos acá arriba, es que no están ordenadas en el orden en que establece la fórmula. Y acá quiero recalcar algo que es muy importante. Acá nuevamente les escribí la operación que marcamos arriba. Y quiero enfatizarles algo. Siempre tenemos que ver el orden de una suma por la diferencia de un binomio, siempre en relación al binomio negativo que ustedes tengan. Ellos les van a definir siempre el orden en el cual debe ir ordenados los binomios. Si pueden observar, en la expresión, el orden es 5, y seguidamente sigue el 3xy. En el siguiente binomio, que está en suma, el orden está al revés. En donde debería ir el 5 va el 3xz y donde debería ir el 3xz está el 5. La ventaja que tenemos en un binomio en suma es que como ambos tienen el mismo signo, nosotros podemos cambiarle
el orden que nosotros querramos. Si pueden observar en la parte de abajo, ya hicimos la corrección del orden en el cual debería estar el binomio en suma para que sea exactamente igual a la fórmula que aparece arriba. Después de la explicación de cómo identificar una suma por una diferencia de binomios, vamos a observar el siguiente ejemplo. Lo primero que tenemos que analizar en el ejemplo es verificar si cumple con las condiciones de una suma por la diferencia de binomios. ¿Se están multiplicando los dos binomios entre sí? Sí. Luego, ¿hay en uno una resta y en el otro hay una suma? Sí. ¿Los términos que existen en la suma y la resta son exactamente iguales? Sí. Si cumple con las condiciones de una suma por la diferencia de binomios, podemos aplicar la fórmula que aparece en la parte inferior. La fórmula me indica que si cumple con las condiciones de ser una suma por una diferencia, el resultado para esto va a ser igual al primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. ¿A qué nos referimos con esto? Como dijimos anteriormente, el binomio donde se genera la resta siempre nos va a dar el orden de quién es el primer término y quién es el segundo término. En este caso, para este ejemplo, nuestro primer término es 3x al cuadrado y nuestro segundo término es 5y al cubo. Por tanto, aplicando la fórmula de una suma por la diferencia de binomios, nos quedaría de la siguiente manera. A al cuadrado, para este ejemplo, es 3x cuadrado y nos quedaría de la siguiente manera. 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Menos, ¿quién es b en esta ocasión? Pues b, para este ejemplo, es 5y al cubo. Por tanto, nos quedaría 5y al cubo elevado al cuadrado. Recordando un poquito lo que trabajamos en un binomio al cuadrado, habíamos definido que cualquier monomio elevado al cuadrado se podía resolver multiplicando esa expresión por sí misma. Significa que para poder resolver esta, yo tendría que multiplicar 3x cuadrado por 3x cuadrado, que como respuesta me daría 3 por 3, 9. X cuadrado por x cuadrado me quedaría x a la cuarta. Menos, de igual manera, tengo 5y al cubo elevado al cuadrado. Eso significa que sería multiplicar 5y cubo por 5y cubo. Por tanto, 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. Y al cubo por y al cubo nos quedaría y a la sexta. Por tanto, la respuesta para ese ejemplo, como lo habíamos visto en la parte inferior, sería 9x cuarta menos 25y a la sexta. Ahora realizaremos un segundo ejemplo. En esta ocasión, podemos observar que los binomios que se están multiplicando entre sí tienen esta estructura. Como vimos en el ejemplo anterior, donde estuvimos viendo la estructura, la cual tiene que tener la suma por la diferencia de binomios, es que, primero, tienen que estarse multiplicando entre sí. Segundo, que en uno tiene que haber una resta y en el otro una suma. Tercero,
que deben tener exactamente los mismos términos. Me doy cuenta que en estos dos binomios tienen exactamente los mismos términos, pero el orden de los binomios no es igual. Para ello, recordemos un poquito lo que vimos en el ejemplo anterior. Habíamos especificado que el orden para que podamos aplicar la fórmula de la suma por la diferencia de binomios nos lo da siempre el binomio en resta o el binomio que se está restando. La ventaja del binomio en suma es que lo podemos ordenar siempre en función del binomio en resta porque ambos valores están positivos. Ya ordenando los binomios con la estructura que habíamos especificado, podemos aplicar la fórmula de suma por la diferencia de binomios. En este caso, mi término o mi primer término es 7x. Según la fórmula nos quedaría 7x elevado al cuadrado. En este ejemplo, mi segundo término es 4z cuarta y quinta, por tanto, aplicando la fórmula nos quedaría menos 4z cuarta y quinta elevada al cuadrado. Ya que tenemos nuestros dos términos, tanto el primero como el segundo, en diferencia o en resta elevados al cuadrado, procedemos a realizar los valores o los términos al cuadrado. Recordando que cuando yo tengo un monomio al cuadrado, yo multiplico ese valor por sí mismo. 7x elevado al cuadrado significa que yo voy a multiplicar 7x por 7x. 7 por 7, 49, x por x, x cuadrado. Menos, ahora le vemos el segundo término al cuadrado. 4 por 4, 16, z cuarta por z cuarta, z a la 8 y y a la quinta por y a la quinta, y a la décima. Entonces, el resultado para nuestro ejemplo número 2 nos quedaría de la siguiente manera. 49x cuadrado menos 16z a la 8, y a la décima. Espero que hayan entendido los pasos y los ejemplos que detallé en este video, chicos. Les envío un fuerte abrazo. Se cuidan.